Y vamos a dar otra bienvenida a la tarde del repasador en nuestros estudios al diputado nacional Pablo Cosiner, también que está del otro lado, porque tenemos otros temas también que conversar sobre la realidad política del país y también de la provincia de Salta. Diputado nacional, gracias por atendernos esta tarde. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en principio todos un poco, digamos, preocupados porque hay muchísima gente que está como desconcertada con los resultados, ¿no? Y la pregunta es esto, cómo se vive, quizás, digamos, con esa capacidad que puede tener, digamos, como diputado de verlo desde el lugar donde se trabajan las leyes y también en el contacto con la gente, que usted no lo ha perdido nunca. Bueno, en realidad creo que el resultado de la elección fue claramente una señal al gobierno sobre el descontento de la mayoría de la sociedad argentina respecto a un gobierno que ha fracasado, que tiene al país en una situación económica muy frágil y que creo que nunca asumió que su visión de la economía estaba más vinculada al sector financiero que la economía real de la familia de los argentinos, de cada uno de los argentinos, lo que le pasa día a día. Y bueno, lo que ha pasado luego el lunes posterior a la elección, con la devaluación tremenda que hubo, la repercusión en los precios, no hace otra cosa que confirmar que las bases no eran firmes de la economía argentina y que lo que nosotros veníamos sosteniendo hace tiempo, que había una agenda para tratar que era diferente a la que el gobierno entendía que debía ser prioritaria, se confirmó cuando nosotros hablábamos de la necesidad de modificar la estructura de las tarifas, los créditos UVA, los créditos prendarios, la necesidad de plantear una emergencia para la PYME, tantas cosas que veníamos insistiendo en que el Congreso debía abocarse y que el gobierno miraba hacia otro lado, ha terminado lamentablemente de sincerarse en una profundización de la crisis económica, ¿no? Y hoy, con el agregado de que gran parte de las medidas que se han tomado, que son de dudoso impacto en la economía real de la Argentina, van a afectar claramente a las provincias, porque sobre eso se le quería más de 60.000 millones de pesos que van a tener que ser soportadas por las provincias por fondos coparticipables, y eso ha generado claramente una reacción de los gobernadores, ¿no? Hace instantes habló el gobernador Urtubey, se refirió a esto a partir de esta reunión del Consejo Federal, ¿no?, de Inversiones, y te escucho muy bajo y cortado. A ver si lo puedo. Ahora vamos a tratar de mejorarlo un poquito. Y la pregunta es, digamos, un poco la conclusión a la que se están tratando de llegar los gobernadores, es decir, bueno, si el gobierno nacional va a tomar esa medida, ¿no es cierto?, que no saque la plata de la coparticipación, porque, digamos, esto va sobre los impuestos, el IVA, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay posibilidad de que prospere esa iniciativa de decir, bueno, que no se desfinancien a las provincias? Porque daría la sensación que el gobierno nacional está un poco desesperado también, ¿no? Y no tiene de dónde sacar muchos recursos. Mirá, uno puede hacer con su dinero lo que quiera, lo que no puedes hacer es disponer con el dinero que no es tuyo. Y claramente lo que está haciendo el gobierno es obligar a las provincias a soportar parte de estas medidas sin haber ni siquiera generado un proceso de diálogo, ¿no?, o fijar alguna alternativa de compensación. No es la primera vez que pasó con el Fondo Federal Solidario de la Soja, donde hubo que trabajar después con un fondo compensador, de lo que fue el Congreso, generamos el mecanismo de diálogo para eso, pasaron con otras cuestiones, y ahora cuando vos alteras la base imponible de ganancia, alteras el IVA y el monotributo, que uno no cuestiona las medidas, igualmente aunque hubo un análisis que muchas de estas medidas que se tomaron se la va a licuar la devaluación casi un 30% que hubo, pero lo que sí uno cuestiona es el origen de los fondos, ¿no? Entonces habrá que ver que el gobierno nacional vea de qué manera resuelve la afectación a las arcas provinciales o a los fondos provinciales, porque gran parte de las provincias tiene actualizada o tiene atada su actualización salarial de la planta del Estado con la inflación. Claro. Si la inflación crece y tus recursos disminuyen, no hay manera de sostenerlo, ¿no? Y esa es la preocupación de las provincias, así que bueno, esperemos que el gobierno en ese sentido tome nota de esto,
Nosotros hemos tenido reuniones del bloque ayer a la noche, yo me reuní con los presidentes de los bloques provinciales que integran nuestro interbloque, entre ayer y hoy. Hemos acordado un pronunciamiento que lo estamos difundiendo en estos minutos y que tiene que ver con la necesidad urgente del Estado Nacional de atender al planteo de las provincias, y reiteramos todos los temas que nosotros tenemos pendientes de tratamiento del Congreso y que tienen que ver con la grave situación. Obviamente siempre preservando el diálogo, porque entendemos que es una situación muy difícil la que vive la Argentina, desde lo económico y desde lo político también, porque las PASO han sido un mensaje muy contundente contra el gobierno, pero al final fueron pasos, las elecciones generales todavía no se desarrollaron, son del 27 de octubre, y el traspaso del mandato a quien resulte la nueva administración va a ser recién el 10 de diciembre, entonces también hay que actuar con mucha precaución. Diputado, el resultado de las elecciones nacionales, de las PASO nacionales, fue una sorpresa, si bien había una tendencia, se sabía que iba a ganar la fórmula Fernández, el número sorprendió a todo el mundo y una semana después, o esa misma semana, aquí en Salta, se inscribieron todos los frentes electorales, lo cual también fue motivo de sorpresa y en algún punto de escándalo. ¿Usted piensa que tuvo alguna influencia y cuál es su mirada sobre lo que pasó el sábado aquí con la inscripción de listas? Mira, yo la verdad que no estuve involucrado en lo que fue el cierre de lista provincial, porque yo tomé la decisión de ser candidato a nivel nacional, diputado nacional, acompañando la fórmula de los años Today, y respeté la palabra y no me involucraba en la cuestión provincial, a diferencia de otros que tienen doble candidatura. Está hablando de las testimoniales. Sí, cuestión que en algún momento habrá que discutirla y la sociedad irá tomando nota, no entiendo esta cuestión que son candidatos a senador y después gobernador, o a diputado nacional y a vicegobernador, como si nada pasase, como si el compromiso del voto de la gente no sirviera. O fuera una gestión parecida. Yo no ¿no? me involucré con esta cuestión, y sí entiendo que hubo una dinámica provincial distinta a la nacional, porque en nuestro caso hay partidos políticos que integran el Frente Nacional Unión por Salta, que han tenido distintas posiciones en los frentes provinciales, y hay que respetarlas, ¿no? Claramente hay hacia la elección del gobernador que viene en Salta, hay distintos alineamientos. Sobre todo sorprendía la cantidad de concejales aquí en la ciudad de Salta, de precandidatos. Sí, yo comentaba con algunos colegas de ustedes que me tomó la atención un título del diario, creo que era el diario El Tribuno, si no me equivoco, sí. Que decía 90 partidos políticos buscan su estructuración en frentes electorales. Creo que fue unos días antes del cierre de lista, y me llamó la atención el 90 partidos políticos, entre agrupaciones, ¿no? De ser así, me parece que no hay 90 maneras de pensar distintas en Salta. Habrá que discutirlo en algún momento, cómo reordenamos el sistema de partidos. Yo entiendo que la gente cada vez más elige a las personas, pero creo que atrás de cada persona tiene que haber un proyecto, una idea de colectiva, de organización social. Me preocupa mucho la personalización de la política. Creo que se tiene en cuenta a las personas al momento de votar, pero solamente las personas, nombre y apellido, que se estructuran en partidos, que se crean, se desarman, eso no sé si es tan bueno, ¿no? Y eso habrá que sincerar esa discusión en algún momento. Doctor, usted habrá visto que entre esta discusión que claramente tiene que ver con asuntos constitucionales, ¿no? En el caso de la provincia y demás, la limitación de los mandatos, que uno de los candidatos ya dijo que va a ir directamente sobre uno de los temas como iniciativa en Ejecutivo, irá lógicamente presentarán sus legisladores en la Cámara, ¿no? Pero en el orden nacional también hay temas vinculados y parecidos a ese, digamos, referidos a la representatividad, pero también referidos y temas muy densos, ¿no? Como es la reforma impositiva, reforma previsional, la reforma política con respecto al tema de las PASO, ¿no? Esta experiencia sí. no creo que pase, no debiera pasar por lo menos en vano, ¿no? Después de diciembre. Y la pregunta es si digamos, en función del resultado y de lo que usted siempre dijo y que lo citamos siempre, ¿no? Los pueblos no avisan y hay como, digamos, un oficialismo descolocado, digamos, y una oposición que también se esperaba una ventaja, pero no una ventaja por tanto.
Todavía no está todo dicho, ¿no? Porque esa es la verdad. Se está hablando y se está, en función de este problema que tienen las PASO, se habla de transición cuando todavía ni siquiera hay un candidato electo, no es solamente un candidato. La pregunta es si hay clima para que todos estos temas tan gruesos y tan pesados se toquen en un futuro parlamento, y si no, ¿qué hacer? Porque los temas están y las realidades oprimen sobre estos diagnósticos, ¿no? Sí, obviamente que, como vos decís, la elección definitiva es el 27 de octubre. Ahora también hay una realidad política que hay que tenerla en cuenta. Esta diferencia, las dificultades que va a tener el gobierno para remontarlo. Creo que se ha roto la polarización en la Argentina. Ya Macri ni Cambiemos son una opción política, y ahí creo que nosotros vemos con mucha expectativa lo que puede ser la proyección de nuestro espacio político, consenso federal y la fórmula de Labaña y Urtubey. Pero también nos genera mayor nivel de responsabilidad. Creo que el diálogo es el valor que tanto nosotros insistíamos con que debía generarse y romper la grieta y tender puentes. Bueno, lo que pasa hoy en Argentina obliga a profundizar eso. Dentro de todo lo malo que vive la Argentina veo algo positivo. Empiezo a escuchar mucho a los actores de la política que antes tensionaban de la grieta a hablar de diálogo. Y yo recuerdo cuando nosotros nos decían que éramos dialoguistas para menospreciar nuestra posición. Hoy parece que todo el mundo quiere ser dialoguista porque a todo el mundo le conviene crear puentes de diálogo, especulando con lo que puede llegar a pasar hacia el futuro. Bueno, bienvenido sea entonces el diálogo en la Argentina. No estábamos equivocados y creo que por eso hay que tener mucho cuidado cuál es la agenda, no tensionar, defender cada uno sus posiciones pero con responsabilidad. Y bueno, habrá que ver de acuerdo a cómo quede conformado el Congreso que viene, y también cuál es la agenda que el gobierno que viene propone, pero hay cosas en las cuales no vamos a poder dejar de analizar: el tema tarifario, el tema, vuelvo a decir, de la situación de los créditos, el tema de la emergencia de las pymes, el tema de volver a diseñar un país con capacidad de desarrollo, con crédito para la producción, un país que apuesta al crecimiento, no solamente al sistema financiero, que es lo que ha fracasado en nuestro país, ¿no? Esta visión solamente monetaria de la economía. Doctor, le quería preguntar si, digamos, usted es una persona que habitualmente sigue los asuntos institucionales bien de cerca, ¿no? Y le quería preguntar si, digamos, esta moderación que se ha dado, ¿no? Ahora todos parecen, como usted bien lo describía, ¿no? Todos quieren dialogar y todos son dialoguistas, y pasamos digamos, de la agresión total casi a, ¿no? Una cosa, digamos, a veces que suena medio hasta forzada, ¿no? Porque a veces hay hasta pocos argumentos en algunos casos. Pero la pregunta que le quería formular es si realmente sienten que hay posibilidades para que la tercera fuerza se transforme en una opción. Recién usted lo estaba diciendo, y la pregunta es qué margen hay para comenzar a medir eso hoy en las encuestas después de lo que pasó. Ya, no para medir en las encuestas, pero creo que cada vez se legitima más la posición que nosotros veníamos sosteniendo. Primero, la fórmula de Labaña y Urtubey fue la única que presentó un programa económico. Nuestra fórmula fue la única que presentó una propuesta de 4 puntos a desarrollar luego de las elecciones, que fue la suspensión de las actividades proselitistas o de campaña, la necesidad de convocar una mesa de diálogo argentino, la necesidad de generar un plan nacional alimentario y sanitario, y la necesidad de acordar políticas para la reestructuración de deuda ante el Fondo Monetario Internacional, o la rediscusión de los compromisos de deuda sin entrar en default ni incumplimiento de las obligaciones. Hay efectos de la devaluación que no las vimos todavía y que efectivamente se van a dar porque es producto de todo proceso de recesión, que es el aumento de los niveles de pobreza y los aumentos de inflación. Ya todo el mundo reconoce que eso va a pasar, y hay que preparar al Estado para salir al encuentro de los sectores más vulnerables. Cuando nosotros decimos que la Argentina tiene que preparar un plan nacional alimentario y un plan nacional de asistencia a los medicamentos, a la cuestión sanitaria, tiene que ver con lo que sabemos que va a venir en la Argentina. Si seguimos solamente pendientes a cuánto sube o baja el dólar todos los días, y es la única agenda que tenemos, nos vamos a chocar con una realidad lamentable. Claro. Y veo que el gobierno no se está preparando socialmente para lo que viene en la Argentina, que va a ser muy complicado. Le quiero hacer una pregunta, digamos, quizás un poco comprometida, pero con la experiencia que usted tiene, y volviendo al tema institucional.
si esta moderación también tiene que ver con temas relacionados a la justicia y a las libertades individuales. En cuanto a las libertades individuales, a la justicia me refiero a los dichos de Giardinelli, que por ahí no fueron demasiado categóricamente desmentidos o por lo menos cuestionados por gente del espacio de todos, ¿no? Y que hoy detenta una mayoría importante, por lo menos en las PASO. Hay que ver qué es lo que pasa más adelante, si esto lo preocupa o no. Y si en el tema de libertades individuales y fundamentalmente con el tema de la prensa, el otro día estábamos viendo un video de Santiago Cuño, ¿no? Que directamente, por ejemplo, insulta al presidente, y en eso el que mostraba tener una cáscara, digamos, inigualable era Alfonsín, ¿no? Que era en ese sentido, y Macri en cierto modo también, un poco lo fue, ¿no? No se ve que haya habido ninguna rencilla personal, ni una... La pregunta es si usted se imagina que esto puede pasar después en el próximo gobierno. No me imagino a un Santiago Cuño, pero por ejemplo a un Babi Echecopar, ¿no? Y si habrá garantías de verdaderamente libertad, y esa es una vara que los argentinos, con la cual los argentinos no estamos dispuestos a retroceder, ¿no? Si es que esto es así y si lo ve posible. Necesariamente debe ser posible el respeto a la independencia de poder, la garantía de la libertad de todo tipo, de expresión, de actividad de cada uno de los sectores, ¿no? Yo creo que el cambio de cualquier gobierno y más allá del porcentaje que te puedas lograr no te avala a hacer cualquier cosa. Creo que una de las principales cuestiones que tiene que ver es la libertad del Poder Judicial, la independencia de poderes, la responsabilidad también del Poder Judicial. Bueno, me parece que eso no puede entrar en discusión. Diputado, le agradecemos mucho esta comunicación, ha sido muy interesante como siempre, y muy claro. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.